no distraigan a los ministros, que ellos están enfocados en la lucha contra la pandemia. Así que así están las cosas en el Congreso de la República. Vámonos ahora a conversar de inmediato con Fernando Vivas, analista político. Ya está con nosotros enlazados para poder hacerle algunas consultas respecto a esta situación que estamos viendo entre el Parlamento y el Ejecutivo. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Tatiana. Bueno, hay una suerte de rebrote o repunte confrontador, ¿no?, en el Congreso respecto al Ejecutivo, para utilizar los términos a los que nos acostumbra la lucha contra la pandemia, ¿no? Pero ciertamente que el Congreso está muy fragmentado y hay distintas agendas entre las bancadas que pudieran pasar de la interpelación a la censura, que ya son palabras mayores, ¿no? En el caso de la ministra Alba, lo que se ha observado ahora claramente es que no es solo una interpelación a una ministra de Economía, es una interpelación al gobierno. El debate parecía el de la investidura, ¿no? Porque en realidad le preguntaban a Alba y en el debate salían temas de salud, de educación, del Ejecutivo en general, ¿no? Han encontrado en Alba una vía para confrontar directamente de tú a tú con el presidente, ¿no? Y eso los ha entusiasmado y están pensando en otras interpelaciones o en esta convertirla en censura. Pero todo depende de que la agenda de quienes más le están impulsando. Claro, no estamos hablando de un cumplimiento de la función de control que tiene propiamente el Congreso de la República, sino más bien que este enfrentamiento y esta crisis política se está agravando o de pronto nunca se fue. Exacto, no, nunca se fue porque el Congreso reparó cuando le negó la investidura a Cateriano, que tenía pues la gran arma de la confianza en sus manos, ¿no? O como ya ha terminado el plazo por el cual el gobierno puede pechar con cuestión de confianza y ahora más bien el Parlamento no puede ser disuelto, entonces esa arma está en un Congreso que sí puede interpelar, censurar ministros y eventualmente hasta bajarse un gabinete. Pero aquí hay que analizar, ¿no?, fríamente la situación de las bancadas. Yo creo que en este caso la bancada de UPP y Podemos, que impulsan la censura, es claro que tienen un ánimo de censurar a la ministra Alba, tienen una agenda más inmediatista, ¿no?, que FREPAP y Frente Amplio, que pudieran sumarse por razones más ideológicas, pero no sé hasta qué punto quieran confundir sus agendas, que son más ideológicas y de largo plazo, con la agenda más de cubileteo, rédito político, revanchista, que impulsan pues los señores Luna, Vega y Alarcón, ¿no? Ahora, pero esto pasa también porque el gobierno ha abandonado al Congreso, es decir, no consulta, no conversa, no hay una relación buena con los parlamentarios. Pongo el ejemplo de la ministra de Economía cuando sale en conferencia de prensa a explicar con dibujitos, con diseños, cuál es la diferencia entre la ONP y la AFP luego que el Congreso aprobara que se puedan retirar los fondos del Sistema Nacional de Pensiones. ¿No hubo ahí una comunicación entre ambos poderes para, evitar llegar y que finalmente una ley termine en el Tribunal Constitucional, por ejemplo? Tengo entendido que sí la hay, ¿eh? Recuerda que la ministra fue con Walter Martos, con el premier y con la ministra Neira a hablar con Merino y con hicieron dos de la Ricardo Burga, que es el vocero alterno de AP, y Aliaga, bueno, que ahora está en problemas, de Somos Perú, vicepresidente del Congreso, y aparecieron conversando sobre el tema de la ONP, y tengo entendido que la ministra se ha reunido con casi todas las bancadas para hablar del tema, pero ese es un diálogo de sordos, porque el Parlamento en su fragmentación y las bancadas en su dispersión interna, donde muchas de ellas terminan votando a conciencia, como la de AP, vuelven impredecible lo que pueda pasar en el Congreso, ¿no? Como un reciente libro, es un retrato de una incertidumbre, ¿no?, escrito de un libro sobre el Congreso. Entonces los pronósticos son reservados y
las propias bancadas no saben hasta dónde llevar su rebrote. Por supuesto que evalúan también qué tanto puede pesar en su reputación, y los que apuestan para el 2021, qué tanto puede pesar el espectáculo de un Congreso que, en lugar de concentrarse en luchar contra la pandemia, le hace perder tiempo a los ministros estando respondiendo varias veces la misma pregunta, ¿no? Porque una de las estrategias del Ejecutivo ahora se ve, María Antonieta Alba, que maneja este estilo de no dar declaraciones que pueda hacerle pisar el palito de la confrontación, no quiere perder su asepsia técnica, entonces repetía, aún con preguntas iguales, repetía exactamente los mismos argumentos. Uno diría, pero ¿por qué no? Somos prácticos, y si ya respondió esa pregunta, ¿por qué tiene que repetirla, no? Pero cómo hace ver que el Congreso la está sometiendo a este ritual obsoleto y que le hace perder tiempo del combate contra la pandemia y de la reactivación económica, ¿no? Que es finalmente por lo que le están interpelando. Pero Entonces, este contrasentido. Claro, y podría además avanzar a una posible censura. Se habla de que ya se está redactando una posible censura que sería presentada el lunes al término de la sesión de interpelación, y de ser así, pues la inestabilidad que se generaría en torno a la aplicación de políticas sería mucho más grave. Sí, todo eso depende de las negociaciones que haya entre las bancadas, y a ver si Podemos y UPP logran sumar al FREPAP y al Frente Amplio con sus agendas más ideológicas. ¿Hasta qué punto el FREPAP, que alguna vez dijeron que querían marcar la diferencia, quiere seguir nadando en esta corriente confrontadora donde no marca ninguna diferencia? Y hasta qué punto el Frente Amplio, que tiene una agenda pues ideológica, que recusa, ¿no?, los principios del modelo, quiere convertirse pues en el revanchismo del señor Alarcón, que tiene una agenda muy limitada en ese sentido, más pasional, o de Luna o de Vega, ¿no?, que es la política mucho más inmediatista, ¿no? Entonces ahí yo veo que tendría que haber una confluencia no muy fácil. La hubo para interpelar, pero para censurar ya es pasar a mayores. Ajá. Y las otras bancadas podrían ponerse de costado y hacer que el costo de la interpelación o de una censura vaya más a quien la promueve. Porque, ojo, interpelaciones y censuras son procesos donde históricamente se sabe que todos pierden. Pierde el interpelado y el censurado, que queda golpeado porque les han hecho algunas preguntas incómodas. Pierde el gobierno, evidentemente. Y pierde también el que interpela. La famosa interpelación y censura a Jaime Saavedra, que nos marcó los últimos años, tuvo un costo para todos. En su momento fue un costo fuerte para el ministro Saavedra, que luego ya ha sido todo lo contrario, porque ahora es una figura muy importante en el Banco Mundial, pero a Fuerza Popular le costó tremendamente, porque el país se resiente de esos malos espectáculos de la política, ¿no? Más aún cuando estamos con la prioridad absoluta que debiera ser el combate a la pandemia. Claro, y ahora, ese diálogo de sordos del que hablábamos hace unos minutos, ¿viene solo del Congreso o viene también por parte del Ejecutivo, de la ministra María Antonieta Alba? Porque es claro que por más buenas iniciativas y medidas que haya intentado aplicar el Ministerio de Economía, hay cosas que no han salido bien, ¿no? Por eso no estamos bien hoy en materia económica y la recuperación es bastante lenta. En ese sentido, hay críticas de investigadores, de académicos, y parece que la línea del Ejecutivo avanza en un solo sentido sin escuchar y sin mirar a los costados. Sí, evidentemente hay muchas cosas cuestionables en el Ejecutivo, ¿no? Y la ministra Alba tiene límites en su gestión que se los pone el presidente y que se los ponen las otras carteras. Y esta es una interpelación, como te decía, que va más allá de ella. Es una interpelación a todo el gobierno. Hay preguntas que ella no puede responder porque tienen que ver con la cartera de trabajo, con la cartera de salud, con la cartera de educación, y sin embargo se las hacen a ella. La cabeza de ella es un trofeo, sería un trofeo
en tanto lleven más adelante una confrontación con el propio Vizcarra. Yo no creo que quieran la cabeza de María Antonieta Alba per se. No es la guillotina a la reina María Antonieta acá lo que están buscando. Están buscando a Vizcarra, van por Vizcarra, porque esta es la ministra más al centro que podrían encontrar. No tiene background con el sector privado empresarial, que es lo que irrita mucho a las izquierdas, que ahora tienen una importante presencia en el gobierno, ¿no? No hay puerta giratoria en su caso, entonces no van exactamente por ella, ¿no? Van por el gobierno, van por Vizcarra finalmente, y ella es un bien muy preciado de este gobierno, y saben que golpeándola, interpelándola y eventualmente buscando su censura, están diciéndole a Vizcarra: tenemos nuestras prerrogativas y queremos que nos las respeten, que nos las escuchen. Para seguir golpeando también citan al presidente Martín Vizcarra, por ejemplo, en la Comisión de Fiscalización, y le dicen: ven acá y respóndenos por ese y por otros temas. Claro, sí, es parte de eso. Y lo cita ¿quién? ¿No? Lo cita Edgar Alarcón, que es una figura que en Palacio causa temores e iras porque tiene una historia particular con el gobierno y con la gestión, incluso anterior a su presidencia, de Martín Vizcarra, cuando era el ministro de Transportes y hubo el impasse de Chinchero, ¿no? Y ahí hubo estas famosas grabaciones que terminaron con una reacción contra Alarcón, que lo sacó de la Contraloría, pero ahora lo ha traído a la vida política y es un fiscalizador profesional. O sea, si en el Congreso pasado el personaje que más fastidiaba al gobierno era Jenny Vilcatoma, que también era una fiscalizadora más o menos profesional, porque venía de la Fiscalía y de la Procuraduría, en este caso tienen a un fiscalizador con todo el conocimiento de años de haber sido contralor y de haber escalado desde el puesto más modesto en la Contraloría. Entonces es alguien que llega con la lupa para ver todo. Y él es el que, con una agenda muy personal, está yendo directamente por Vizcarra, citando a los funcionarios que aparentemente se han beneficiado dando puestos, ha citado a parientes de Vizcarra también, al padre de la ministra Alba. Saben por dónde golpear, quieren golpear, pero esa agenda no es la del FREPAP y la del Frente Amplio. Entonces veremos si confluyen, ¿no?, esos propósitos distintos este fin de semana y se presenta una moción de censura con suficientes firmas y motivaciones que confluyen. De acuerdo. Veremos entonces cómo se mueven las fichas en el Congreso de la República, que ocurrirá el día lunes y en los próximos días. Muchas gracias por acompañarnos esta noche en Las Claves del Día. A ti. Vamos a una breve pausa, hablemos